día de hoy quiero considerar dos relatos del libro de Daniel, uno de él, otro de sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, y cómo reaccionan ante la presión de conformarse y moldearse a la cultura de su día, y en particular el rechazo hacia el adorar al único y verdadero Dios. En Daniel capítulo 3 leo nomás una breve porción. Dice: entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas, creo que nos faltan unas zampoñas aquí, no sé ni qué es eso, y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. El que no se hincaba y adoraba esta especie de mega ídolo sería ejecutado, echado en un horno de fuego. Brincamos a Daniel capítulo 6, donde encontramos otro caso, ahora hacia Daniel directamente. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Y nomás veo un versículo más como respuesta de Daniel, versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Primero, vemos que Daniel se distinguió y empezó a subir de influencia en su lugar de trabajo. También dice que fue digno de confianza. Aquí vemos excelencia y vemos integridad. Excelencia: se distinguió, se esforzó para hacer su trabajo con excelencia. Obviamente había ciertas habilidades naturales, pero no se conformó ni se limitó a ellos. Se distinguió, se esforzó, y esa combinación de excelencia con integridad, fue digno de confianza, lo fue llevando a cada vez mayor influencia. Y nosotros debemos dar lo mejor en nuestro lugar de trabajo, de estudio, de entorno, sea en casa, sea fuera de casa, de buscar también dar un testimonio de integridad, de excelencia, que Dios va a usar para darnos más influencia. Ahora debemos no solo esforzarnos con los dones que Dios nos ha dado, habilidades, talentos, sino pedir regularmente la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos
lleve a un nivel aún más allá de nuestras habilidades naturales, y Él lo hará. Yo estoy seguro que Daniel sí tenía habilidades administrativas, pero Dios fue el que lo llevó a un nivel aún mayor. Y Él quiere hacer lo mismo con nosotros, que seamos personas que buscamos y dependemos de su poder en la vida cotidiana. Pero algo que veo y que tienen en común estas dos historias, y las junté a propósito, lo que los une es este ataque en contra de adorar a Dios. En un caso de Sadrach, Mesach y Abednego, eran obligados a adorar una estatua, cosa que se rehusaron a hacer, pero querían que dejaran de adorar a su Dios, el verdadero Dios, y adoraran a este Dios falso. Y en el caso de Daniel, que dejara de adorar al verdadero Dios, y por 30 días por lo menos solo podía orar o adorar al rey. Pero saben que nosotros fuimos diseñados para adorar. El ser humano, por creación, somos seres que buscan alguna expresión de adoración, de dar adoración. A veces no en una manera muy que todos reconoceríamos como adoración, pero vamos a buscar poner algo en primer lugar en nuestra vida y darle nuestra devoción de alguna manera. Así que si no adoramos a Dios, si no ponemos a Jesucristo en ese lugar que Él merece, algo va a tomar su lugar. Algo va a estar allí tomando el primer lugar. Así que debo de preguntarme, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué recibe mi más fuerte lealtad? ¿A qué dedico más de mi tiempo, talento y tesoro? Y esto en particular, ¿cuál es mi principal fuente de identidad y plenitud? Porque lo que sea mi principal fuente de identidad y plenitud es mi Dios, aun si no lo llamaría así, aun si ni estoy tan consciente de ello. Por ejemplo, en mi caso, hay varias cosas en mi vida que me traen identidad y plenitud. Mi papel como esposo, como papá, ahora abuelo, como pastor, es parte de mi identidad y que trae plenitud a mi vida. Pero por mucho, la principal fuente de mi identidad y plenitud es ser un seguidor de Jesucristo, es ser hijo de Dios. Eso es lo que más marca mi vida, lo que más impulsa mi vida, lo que más plenitud trae a mi vida, porque Jesucristo es Dios para mí. Él es mi Dios, y entonces es la principal fuente de identidad y plenitud en mi vida. Ahora, cuando hablamos de idolatría, no solo hay la expresión clásica, obvia, de un literal ídolo de piedra o madera, sino que es de nuevo cualquier cosa o persona que ha tomado ese primer lugar, que es la fuente principal de mi identidad y de mi plenitud. Yo quiero considerar 3 de los principales mencionados en la Biblia con sus nombres originales, pero a lo que se refieren o lo que había detrás de ello, porque eso es lo que se sigue aplicando el día de hoy. Número 1, el Mamón, que es el dios de posesiones. Y esto es los que encuentran su plenitud principal en lo material, en las posesiones, el dinero. Ahora, que quede claro, el dinero no es malo en sí. El problema, dice la Biblia, es el amor al dinero. Es poner al dinero como mi principal fuente de identidad y de plenitud.
Es en vez de yo tener dinero para administrar y disfrutar de ello sanamente, el dinero me empieza a tener a mí. Ahora el dinero me va dictando mi horario, el dinero y la búsqueda del dinero va siendo el motor de mi vida y lo principal que me trae plenitud o identidad. Quiero el día de hoy mencionar 3 textos del Sermón del Monte, de esta enseñanza extensa que dio Jesús, registrado en Mateo 5 al 7. En Mateo 6:24, Él habla directamente de este tema. Dijo Jesús: nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y cuando Jesús lo habló, lo dijo en griego, y lo que aquí se traduce riquezas era la palabra mamón. Era un espíritu, no solo era dinero en sí, era este espíritu de materialismo, de amor al dinero. Y dijo Jesús claramente: no puedes tener 2 dioses, 2 amos, 2 señores. No puedes servir a Dios y al mamón, el amor al dinero, de las posesiones. Y los que caen en esto, que es idolatría, de hecho el apóstol Pablo escribió que avaricia es idolatría. Uno de los grandes problemas con ello es que es superficial y pasajero, y además nunca es suficiente. Sí, la búsqueda de plenitud en el dinero es frustrante porque nunca es suficiente. Al fin logras algo, compras ese carro o aparato o qué sé yo, y sí, no digo que no disfrutes el momento, pero luego la novedad pasa y ahora nunca es suficiente y quieres lo nuevo, y luego sale un nuevo modelo y todavía más, porque no puede traer una plenitud duradera y verdadera. El siguiente es Baal. Muchos hemos oído del ídolo de Baal, y representa el Dios de poder. De poder, aquellos que encuentran su identidad y plenitud en tener poder. De la mano con esto es popularidad, control. Y esta persona se vuelve fácilmente soberbia o dominante. Ahora, similar al anterior, poder en sí no es malo. De hecho, poder y autoridad bien manejado es la base de un buen gobierno, sea en una familia, sea en una nación. Su aplicación sana es positiva. El problema es cuando alguien busca su plenitud en tener poder, y de repente ya es algo no saludable que te va a destruir a ti y a los que te rodean. Por ejemplo, el trabajólico, adicto al trabajo, no tanto por el dinero, sino por la posición, por el poder que siente al llegar a un nivel más alto en su trabajo, en su empresa, y su identidad y plenitud giran alrededor de esa posición, de ese poder. O tal vez es en casa, hombres o mujeres que buscan y encuentran su plenitud en dominar, en controlar, desde aquel hombre que grita hasta aquella mujer que controla a su familia con chantaje, con manipulación, y allí encuentra su plenitud, el ser la persona que controla las cosas. Esto es idolatría. Y esto, si estás en esa posición, quiero animarte hoy, antes de que te destruya a ti y a tus seres queridos. Reconócelo, entrégalo, ponlo sobre el altar y pon a Jesucristo como la principal fuente de identidad, de plenitud, de gozo en tu vida. Además, déjame decirte algo: el querer controlar todo
Es tan frustrante porque no podemos. Mejor porque no lo ponemos en manos del único que sí tiene control del futuro, el único que sí realmente podemos confiar de nuestra familia y nuestro futuro. Tercero, y depende de la traducción donde ponen el acento, pero Acera es el dios de placer. De hecho, técnicamente es una diosa. Era una diosa de sensualidad y sexualidad. Y como los otros, quiero aclarar, sexo en sí no es malo. De hecho, fue creado por Dios, pero fue creado para el matrimonio. Y yo sé que muchos han oído el ejemplo, pero lo voy a usar porque creo que es el mejor. Es como el fuego. Y la chimenea es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y lo digo no para atacar a nadie, sino solo afirmar lo que enseña la Biblia y cómo nos diseñó Dios. Diseñó el sexo para el matrimonio entre un hombre y una mujer, y ahí da un calor agradable. Pero ese mismo fuego lo sacas de la chimenea y lo sueltas en la casa, y sí va a ser emocionante, pero va a ser muy destructivo. Y peor cuando se vuelve un dios para algunos, cuando todo su principal fuente de identidad y plenitud es en la sexualidad. Va a ser algo que te va a hacer daño y te va a dejar vacío. De nuevo, cualquier acto sexual fuera del matrimonio de un hombre y una mujer es un pecado, no honra a Dios y va a terminar haciendo daño. Y no solo es el acto, vuelvo al Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 27 y 28. Jesucristo dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Codiciar sexualmente a una persona que no es tu cónyuge es pecado de por sí. Y si no se detiene allí, va a terminar saliendo en las acciones y haciendo daño. Desde el hombre viendo pornografía por internet, la mujer yendo a ver 50 sombras de Grey. No te pongas nerviosa, no tienes que levantar la mano, sí, pero cuando nosotros nos exponemos a esas imágenes, obviamente estamos alimentando el pecado, la tentación, deshonrando a Dios y haciendo daño a nuestra vida y nuestro matrimonio o futuro matrimonio, dependiendo si eres casado o no. Así que Jesús enseñó que no es solo la acción, sino el deseo que realmente no honra a Dios y hace daño. Así que tenemos estas tres P's: placer, poder, posesiones. Pero yo quiero añadir otra, y es personas. Personas, incluyendo familia, pueden ser un Dios en nuestra vida. Cuando una relación se volvió más importante que tu relación con Dios, con el verdadero Dios mayúscula, se ha vuelto un Dios minúscula para ti. Y esto es muy común. Cuando mi principal fuente de identidad y plenitud es ese hijo, ese cónyuge, esa persona, aún dentro de un contexto de una relación sana, pero tomando una posición no sana, un peso más allá de lo que debe, le está robando ese lugar a Dios y va a terminar haciendo daño. Porque esto se trata de adoración. Y el enemigo, el diablo, busca en todas las maneras posibles robar a Dios de su verdadera adoración. Creo que en parte podemos entenderlo por su inicio. Si se acuerdan, el diablo se llamaba Lucifer y era
pudiéramos decirlo en cierta manera, el director de alabanza celestial era un ser musical. Y ahora que él, desde que él fue allí lanzado fuera del cielo, ahora ¿quién es el encargado de la alabanza celestial? ¿Qué cree? Nosotros, la iglesia, somos los encargados, los directores de levantar alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, obviamente hay ángeles, hay seres celestiales adorando, pero si lees las escrituras, ha dado a la iglesia, que eres tú y yo, este increíble privilegio y responsabilidad. Y quiero hoy desafiar a Comunidad Olivo a que seamos más expresivos en levantar esa adoración al único que realmente es digno de ser alabado. Y el enemigo va a buscar robar. Y pienso en dos maneras muy comunes: desánimo y distracción. Desánimo y distracción. El enemigo nos va desanimando y a veces eso nos quita la motivación de adorar, que está muy equivocado, porque Dios sigue siendo digno independientemente de cómo me siento, y no debo de basarme en mi ánimo, en mi estado de ánimo voluble, sino en que Él es digno y quién es Él y lo que Él ya hizo en la cruz. O la distracción, las 1001 distracciones en la vida diaria que nos roba de nuestros tiempos de adorar. No lo permitas. Haz una prioridad de tomar unos minutos para adorar al Señor, para expresarle, para leer un salmo y expresarle adoración, o en la mejor manera que tú puedes conectarte. Y cuando venimos aquí corporalmente como congregación, vengamos con una decisión firme que vamos a expresar una adoración apasionada a Jesucristo. Yo entiendo que hay distintos temperamentos y estilos y maneras, y no todos tienen que expresarlo igual, pero todos debemos de ser apasionados en la forma que lo hagamos, pero apasionados por aquel que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Si tú lo crees, ¿por qué no le das un buen aplauso a Él? ¿O nos va a querer intimidar, como fue en el caso, los dos casos que leí? Y vimos la reacción de Daniel. Prohibido orar o adorar por 30 días, con pena de muerte en el foso de los leones. Se da la media vuelta y se va a su habitación a orar y alabar, dice Daniel 6:10. Orar y alabar como ya lo venía haciendo todos los días. Fíjense lo que no hizo Daniel. No se escondió en temor, no se escondió, no se intimidó por la cultura anti Dios en la cual vivía. Ni tú y yo debemos de menguar de nuestra devoción a Dios por la cultura que en el mundo en general se pone cada vez más anticristiana. Pero tampoco se fue al otro extremo. No se puso a insultar y gritarle a aquellos que era una ley pésima, terrible. Pero él no se puso al tú por tú con gritos y con insultos. Hay tiempo de hablar y expresar nuestra opinión, por supuesto, pero respetuosamente. Insultos en persona o por redes no ayuda en nada. Fíjate lo que dijo Jesús otra vez en Mateo 5, ahora el versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y, ojo, alaben al Padre que está
en el cielo. Lo que más va a provocar a la gente seguir a Jesús y terminar alabando al Padre es que brillemos con buenas obras, con excelencia, con integridad. Nuestro buen testimonio va a ser de mucho mayor impacto que insultos y argumentos acalorados. Esto es lo que va a provocar que la gente vayan cambiando de su actitud y empiecen a querer lo que nosotros tenemos. Sí, cuando Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, los llamó a ser llenos del Espíritu Santo para ser sus testigos, no sus jueces. Somos llamados a ser testigos, no jueces. No nos llamó a condenar al mundo, nos llamó a reflejar su gracia y sí su verdad, pero con amor, respetuosamente pero firmes, como hemos venido aprendiendo. Cuando yo ataco con juicio, con condenación, lo estoy haciendo en la carne, no lo estoy haciendo lleno del Espíritu. Saben, la mayoría de la gente realmente ya traen bastantes cargas, dudas. A veces es precisamente en su dolor que nos echan a nosotros y que dicen cosas indebidas. Pero ahora nosotros echarles a ellos, echarles más carga y condenación, no los va a acercar a Jesucristo, los va a alejar más. Pero una respuesta blanda, con gracia y verdad, con un corazón de empatía, de compasión, va a empezar a romper barreras, va a empezar a abrir puertas, mentes, corazones, para ser contagiado con el amor de aquel que es el autor de amor. Y nos va a llevar a tener influencia en este mundo que tanto necesita de Jesucristo. Saben, Daniel siguió haciendo lo correcto, siguió orando y adorando a pesar de la prueba, y eso lo sostuvo. Nada te sostiene más que seguir orando y adorando. Eso lo aprendimos hace 15 días, o lo vamos a seguir repitiendo en esta serie. Nada nos va a sostener más que tomar la decisión: venga lo que venga, voy a seguir orando, voy a seguir adorando, y allí Dios nos va a ir sosteniendo. ¿Y cuál fue el premio para Daniel de seguir orando, seguir adorando, hacer lo correcto? ¿Fue librado del foso? No, sí lo echaron al foso de los leones. ¿Cuál fue el premio para Sadrach, Mesach y Abednego cuando dijeron no nos vamos a hincar y adorar ante ese ídolo, ante esa estatua? ¿Fueron librados de no ir al horno de fuego? No, sí los echaron al horno de fuego. Daniel sí fue al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego sí fueron al foso de los leones, pero no fueron solos. No fueron solos. No fueron solos. Dios estuvo con Daniel cerrando la boca de los leones, y cuando él salió de allí, creció en aún más influencia con el rey Darío. Y cuando el rey Nabucodonosor fue a asomarse al horno de llamas de fuego, yo sé que muchos saben la historia. Cuando se asomó, se asustó y dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Que no echamos solo a 3 en el horno? ¿Que no eran 3 hebreos que echamos en este horno
de fuego, porque ahora hay un cuarto hombre y parece un Dios, porque era Dios que se manifestó allí en medio de esa prueba de fuego. Oh, y tal vez tú has orado y de repente te encuentras en la prueba, te encuentras en el fuego y no entiendes por qué. Bueno, la Biblia nunca promete que no va a haber pruebas, de hecho afirma que va a haber, pero sí dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él va a estar ahí contigo. El cuarto hombre, Jesucristo, va a estar presente en cada prueba, en cada lucha, en cada momento que tú y yo enfrentamos.